¿Querés probar, profesor, tu pantalla, por favor? Vamos a probar un poquitito. Dale. Eh, no, realmente bien. Mm, No, no me sale la opción para... Hacele Javier, vos sos el que tenés que Y liberar a él para que presente pantalla. ya le di para que múltiples participantes puedan compartir. Esa opción ya. Perfecto. Ahora prueba un poco, profe. Bueno, que... A ver... Por alguna razón se detiene. Espera un poco. Ahí está compartiendo, profesor. Ahí, bueno, vamos a ver si me... Está abierta mi diapositiva. Sí. Ahí se ve Perfecto. la Ahora Ahora ya diapositiva. le di la opción. Sí, se ve. comenzamos ya a transmitir en YouTube. Sí, ya está en YouTube. Bueno, Volvemos atrás, profesor Persani, para que yo haga la presentación e iniciamos en punto. Esa es la idea sí, de sí, esta sí. historia, para que podamos todos realmente compartir y aprovechar esto. Un minutito. Bueno, perfecto. Ya estamos en YouTube, ya se está grabando. Excelente. Bueno, mi agradecimiento a todo el grupo de trabajo de la Facultad de Ciencias Médicas, de la Sala 10 del Hospital de Clínicas y de la Universidad Nacional de Asunción. Este es un nuevo webinar que estamos emprendiendo con todo el grupo de trabajo de la Universidad Nacional de Asunción y de la Facultad de Ciencias Médicas. El webinar va a estar destinado para residentes, estudiantes de medicina, estudiantes de las diversas carreras de la parte de salud, podología, instrumentación quirúrgica, clínica quirúrgica y todas las áreas en las cuales trabaja la parte quirúrgica, médica y clínica y flebológica en general. Va a estar preparado para especialistas y para todo el grupo que se nos va a sumar, fundamentalmente los especialistas internacionales que vamos a tener con nosotros. Hoy tenemos la suerte de tener al profesor Marcelo Pedersani, jefe de la urgencia de la Facultad de Ciencias Médicas del Hospital de Clínicas, profesor de la Universidad Nacional, que nos va a hablar del manejo de pacientes en la emergencia, fundamentalmente de los pacientes COVID, que es realmente nuestra preocupación actual en Paraguay. Así que le agradecemos, profesor Pedersani, por su presencia. Vamos a seguir teniéndolo a ustedes pues, como panelista en alguna de las otras conferencias que vamos a tener y por el tiempo y la preparación de su presentación para nosotros, le agradezco eternamente. Puede comenzar su presentación, profesor Marcelo Pedersani. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, profesor Canata. Muchísimas gracias al equipo de Sala 10. Y bueno, encantado de estar acá para ayudar con lo que pueda y las veces que quieran, cualquier para panelista totalmente anotado. Sí, vamos a hablar un poquitito hoy de, como dijo el profesor Canata, del manejo en la urgencia, sobre todo una cuestión que a nosotros nos agarró de imprevisto, que es el triaje de los pacientes en esta época de COVID. Tuvimos que cambiar un poquitito nuestra forma de manejar los pacientes en la urgencia. Sí, y voy a ir compartiendo un poquitito con ustedes. Voy a compartir un poco mi pantalla para mostrar la presentación.
Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del triaje de los pacientes en el servicio de urgencias en tiempo de COVID. ¿Verdad? Para ponerlo en tema, ¿verdad? Esta es la urgencia del Hospital de Clínicas, la nueva urgencia le llamamos nosotros. Estamos en esta urgencia aproximadamente hace 8 años, ¿sí? Y es un servicio que es una de las urgencias más grandes que tenemos a nivel público del país, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo de una urgencia polivalente donde acuden a la consulta aproximadamente 4.800 pacientes al mes, ¿sí? Tenemos, como le dije, un servicio complejo que no es de fácil manejo, donde tenemos 40 camas para atención de pacientes que están en un estadio moderado, que requieren un lugar donde recostarse por lo menos, que están distribuidas entre camas para clínica médica, camas de cirugía general, una sala de ictus, que es la única sala de ictus pública que existe en el país para el tratamiento agudo del ACV, que cuenta con 6 camas, y tuvimos que implementar algunos sillones de hidratación para pacientes que no están como para internarse, pero tampoco están para ir a su casa, para poder ampliar nuestra capacidad de cobertura. Para los pacientes que no están tan graves, nosotros contamos con consultorios de urgencia, de clínica médica, de cirugía general, de traumatología, urología y psiquiatría, todo el servicio de emergencias de adultos. Entonces ya verán lo complejo que es la toma de decisiones y sobre todo que el paciente llega a la urgencia y hay que encaminarle a alguno de estos lugares, ¿verdad? Y son muchos pacientes con muchas posibilidades donde llegar. Entonces necesitamos nosotros un sistema para que nosotros podamos definir dónde van estos pacientes. Y a esta complejidad normal que tenemos se nos agrega ahora el miedo a enfermarnos de una patología que no tiene un tratamiento específico hasta ahora, que es el COVID, ¿verdad? Y produce entonces necesitamos un una, sistema. sí, produce digamos, una dificultad extra a este manejo de estos pacientes, ¿sí? Bueno, primero empezamos con, entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Hacemos un triaje. El triaje es una clasificación, ¿verdad? Un término adoptado como de la milicia, ¿verdad? Que implica seleccionar y clasificar los pacientes, ¿verdad? Genéricamente es un conjunto de procedimientos sencillos y rápidos, ¿verdad? Que se efectúa sobre cada uno de los pacientes y orientan sobre su posibilidad de supervivencia a consecuencia del proceso que le afecta. Esto nos da un parámetro de gravedad del paciente que está entrando. ¿Verdad? También hay que recalcar que es una decisión basada en una información incompleta, ¿verdad? Ejecutada en un medio hostil, la parte de entrada del hospital, bajo presión emocional y ante un número indeterminado de pacientes que necesitan atención urgente, ¿verdad? Hay muchas formas de hacer este triaje. Nosotros hemos decidido en la emergencia del hospital de clínica el sistema de RAC, que es un sistema que consta de la recepción, acogida y clasificación de los pacientes, ¿verdad? Entonces el paciente llega a la urgencia y un personal de recepción le abre una ficha al paciente, donde incluye todos sus datos básicos, luego pasa a un personal de enfermería que le hace la acogida, donde le hace un pequeño interrogatorio al paciente para saber a dónde lo vamos a derivar, si parece ser quirúrgico, si parece ser clínico, si parece ser urológico, ¿verdad? Y le clasificamos de acuerdo a la gravedad del paciente, ¿verdad? Clasificamos en 5 niveles que le voy a mostrar más adelante para facilitar el ingreso del paciente, ¿verdad? Si el paciente llega en paro cardiorrespiratorio o una situación de paro cardiorrespiratorio, entra directamente a una sala de reanimación que tenemos en la urgencia, ¿verdad? Y de ahí, entre eso y el paciente que está bien, que sería un nivel 5 o color verde, que viene por una molestia que la queja en forma aguda y molesta en algún momento, pero no es una urgencia vital para el paciente. Entonces, este sistema de clasificación hace que nosotros podamos organizar este complejo servicio de las emergencias adultos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los objetivos de esto? De clasificar e identificar rápidamente a los pacientes en situación de riesgo vital, ¿verdad? Que hace que estos pacientes sean atendidos antes, ¿verdad? Entonces nosotros metemos antes una peritonitis o antes una oclusión arterial aguda que un paciente que tiene una colecistitis aguda que está con dolor pero no tiene un riesgo vital inminente.
¿verdad? Asegura entonces de priorizar la función y el nivel de clasificación para que el paciente que tenga que llegar a consultorio sea un paciente que puede esperar, y el paciente que está muy grave llegue a la sala de reanimación o a la urgencia, ¿verdad? Se asegura que el paciente sea reevaluado en forma periódica, que eso también es algo que en los otros sistemas no ocurrían. Si un paciente está esperando por una crisis hipertensiva y está asintomático durante su espera en la urgencia, ¿verdad? La enfermera, mientras todavía no es atendido, le vuelve a reevaluar para ver si cambia la conducta respecto a este paciente, ¿sí? Se determina el área más adecuada, como dijimos, dónde vamos, si vamos al área de traumatología o al área de cirugía, ¿verdad? O al área de reanimación o a clínica médica, ¿sí? Se informa a los pacientes y a la familia qué tipo de servicio tiene que recibir, porque todos los que llegan a la urgencia, y es algo que me costó muchos años entender, pero todo el que llega a la urgencia cree que tiene una patología urgente que inminentemente atenta contra su vida. Entonces, algo que también se hace al clasificar a los pacientes es explicar a la familia cuál es la gravedad del cuadro que está aquejando a su paciente y el tiempo que va a tener que esperar para poder ser atendido, ¿verdad? Entonces así se disminuye la congestión y se mejora el flujo de los pacientes para que no estén deambulando de un lugar a otro, se le guíe directamente al lugar donde tiene que ser atendido, ¿sí? Y entonces también se le proporciona al profesional que va a atender a esos pacientes, ¿verdad? Ya como una prehistoria clínica y un preexamen físico donde le ayuda también a saber la gravedad del paciente que está por recibir. Entonces, esto es lo que habíamos hablado del tiempo que le explicamos a la familia, ¿verdad? Tenemos un paciente rojo, número 1, ¿verdad? Es un paciente que viene en inminente paro cardiorrespiratorio, tiene que estar inmediatamente a la urgencia. El que está en número 2 o naranja es eh, muy urgente y debería ingresar antes de los 10 minutos. El que es amarillo, no nivel 3, son pacientes que son urgentes, pero pueden esperar hasta 1 hora. El verde son pacientes que son de una urgencia estándar y pueden llegar a esperar hasta 2 horas antes de entrar al servicio. Y el nivel 5 son pacientes que clasificamos color azul, que son prácticamente los que van a consultorio de la urgencia. Se le explica que más o menos el tiempo de espera es entre 3 a 4 horas para ser atendido. Entonces eso tranquiliza mucho al paciente y también tranquiliza mucho al personal el saber que los que están esperando son de una gravedad baja, entonces el profesional puede tomarse el tiempo para atender los pacientes graves de entrada. ¿Sí? Con este asunto de la pandemia y el coronavirus, eh, dado que es imposible, bueno, no es imposible, para nosotros es imposible, pero hay otros hospitales que decidieron o con el ministerio decidieron diferenciar los hospitales. Habrán escuchado que están hospitales COVID y hospitales no COVID. Tenemos ahí cerca el hospital de clínica, el hospital de Calle, por ejemplo, es COVID, y el hospital de Ñemby era no COVID. Entonces, le fue muy fácil al ministerio, que tiene muchos hospitales, centralizar los pacientes con esta enfermedad y los otros hospitales siguen trabajando normalmente. Entonces, en el hospital de clínica, nosotros damos atención a pacientes clínicos y quirúrgicos que no encuentran solución en otro hospital. Y nuestros pacientes no pueden ser derivados a otro lugar. Sí, debido a los procedimientos de alta complejidad que se hacen en el hospital, nuestros pacientes que siguen sus tratamientos en clínica no pueden, o sea, no pueden ir a otro lugar y no nos quedó otra alternativa que seguir atendiendo a nuestros pacientes de siempre del hospital y agregar un área respiratoria para derivar a los pacientes COVID, que técnicamente parece algo muy fácil, pero en la práctica fue algo muy complejo. Y tomando como ejemplo otros hospitales internacionales que habíamos visto su manejo, decidimos incluir el pre-RAC en nuestro servicio, ¿sí? El pre-RAC es una evaluación antes que el paciente llegue al RAC de la urgencia. ¿Por qué? Porque decidimos hacer 2 urgencias y están físicamente separadas. Entonces el paciente debe saber si va a urgencia polivalente o a urgencia respiratoria en este momento. ¿Sí? Entonces, en un primer momento intentamos que los pacientes solo se clasifiquen y es imposible, entonces tuvimos que recurrir a la mano de obra que conseguimos con ganas de ayudarnos, que son los internos de medicina. Y los médicos internos fueron adiestrados para diferenciar los pacientes en respiratorio y no respiratorio. Entonces, eso hace que
no se mezclen los pacientes. Tenemos dos grupos de pacientes que van a dos urgencias diferentes y eso nos facilita muchísimo el uso, sobre todo, de medidas de protección en la urgencia. Nosotros sabemos que para un paciente COVID uno tiene que protegerse con medidas de bioseguridad, pero para los pacientes que no son COVID, en realidad esa medida de seguridad exagerada lo que hace es disminuir la cantidad de recursos y de protección, y en el momento que tengamos los pacientes COVID no vamos a poder contar con ellos para esos pacientes. Entonces, al ingreso de la urgencia, antes, en la calle ya todavía se instaló una carpa, ¿verdad? Entonces, que los internos le hacen algunas preguntas a los pacientes y lo dividen en dos grupos. Y es muy importante acá recalcar que no hace falta venir a consultar por patología respiratoria. O sea, no es que yo vengo por tos y catarro y me voy a urgencia respiratoria, sino que hay que saber si el paciente presenta los síntomas aunque venga a consultar por otra cosa. Los clásicos son traumatismos, ¿verdad? El paciente viene porque se rompió un brazo, ¿verdad? O una pierna, llega a la urgencia y ¿por qué viene? Se le pregunta, ¿por qué se rompió una pierna? Pero nosotros agregamos a eso la pregunta si es que en realidad no le chorrea la nariz, no tiene dolor de garganta, no tuvo fiebre. Y si tiene alguna de estas cosas, aunque el paciente sea un paciente para traumatología o para cirugía, el paciente va a urgencia respiratoria y los cirujanos y los traumatólogos o los urólogos o los psiquiatras tienen que ir a evaluarlo dentro del área respiratoria porque en ese lugar podemos manejar todos los pacientes como si fueran COVID y hay las medidas de bioseguridad para el personal. Entonces, el objetivo principal de esto fue evitar que los pacientes COVID ingresen a áreas de pacientes no respiratorios, ¿verdad? Y donde el personal, o sea, donde hay otros pacientes no respiratorios que pueden contagiarse y el personal no está adecuadamente protegido para asistir a los pacientes COVID. Sí, esta es nuestro PERRAC. Acá están dos internas que accedieron a posar para nosotros, ¿verdad? Y ellos ahí, el lugar que tienen adentro es para guardar sus cosas. Ellos ahí mismo afuera, a una distancia de 2 metros, con una protección mínima que es solamente máscara facial, sin tener ningún tipo de contacto con el paciente, ellos lo dirigen muy efectivamente hacia área respiratoria y no respiratoria. Quiero aprovechar para decir que el trabajo que están haciendo es excelente. Tenemos muy pocos pacientes que han entrado en un área equivocada desde que le incluimos a los internos en el PRERAC. O sea que el trabajo que están haciendo es muy efectivo y nos ayuda muchísimo en esta pandemia, sobre todo para evitar que nuestra gente se vaya enfermando, que es lo que tenemos que priorizar. Como le dije, preguntas fáciles. Se le pregunta a los pacientes que vengan a consultar independientemente de la causa de la consulta, si tuvieron rinorrea, dolor de garganta, tos y dificultad para respirar. También se les pregunta por la fiebre. Si tiene cualquiera de los síntomas respiratorios, va a urgencia respiratoria, ¿sí? Y si tiene fiebre y una causa que justifique la fiebre que no sea COVID, pasa a la urgencia polivalente. Pero nosotros en el hospital de clínica tenemos muchos pacientes inmunosuprimidos que siguen tratamiento en oncología o en hematología, y esos pacientes se ha visto que pueden tener únicos síntomas de COVID, la fiebre. Entonces, los pacientes inmunodeprimidos, aunque tengan solamente fiebre, los internos le dirigen hacia la urgencia respiratoria para descartar un cuadro respiratorio. En cuanto al cuidado del personal, ¿verdad? Que es lo que tuvimos que cambiar, porque anteriormente con nuestra chomba atendíamos todos los pacientes en todos los lugares sin ningún problema y ahora tuvimos que tener una reestructuración de esto. En el PRERAC se usa el EPI, el equipo de protección personal de tipo 1, ¿verdad? Que incluye solamente una ropa y su barbijo. En el área no respiratoria usamos, que es la urgencia general, usamos un EPI tipo 2, que le voy a explicar un poquito más adelante. En el área respiratoria usamos EPI tipo 3 y en quirófano y en procedimientos generadores de aerosoles, que también vamos a hablar más adelante, utilizamos EPI tipo 4. Para recordar un poquito en las urgencias lo que produce aerolización, ¿verdad? De acuerdo a los estudios vistos, que son todos retrospectivos, son todos observacionales, ¿verdad? Vemos que durante la intubación neurotraqueal es la mayor exposición que tiene el personal a la aerolización en un servicio de urgencia. Los datos varían entre 39 a 61% de aerolización
lo que hace que el personal deba estar protegido para eso, para ese menester. Pero también hay otras cosas que nos olvidamos, como la. Se cortó la comunicación. ¿Ustedes le están escuchando al profesor? No, no, He get Se frozen. escucha. Se cortó el audio. Se cortó el audio y quedó congelado. Y se fue lo totalmente. Vamos a esperar que regrese. Habilitarnos para los comentarios y Javier, Sí, porque él se bajó totalmente, se le habrá cortado su pantalla. Estamos congelados también nosotros, Javier. no, solamente el profesor. Bueno, algún comentario que tengan hasta acá vamos a hacer mientras, profesor Aldana, algo en especial en tu área, por ejemplo, que hayas tenido vos. Realmente no. Nosotros solemos ver pacientes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Eh, Solemos ver pacientes operados, pacientes que, por ejemplo, tuvieron cirugías reconstructivas muy complejas, así como pacientes oncológicos. Estamos operando pacientes oncológicos, los carcinomas, esos diagnósticos que no pueden esperar tanto. Por ahora nosotros no tuvimos dificultades en ese sentido, ¿verdad? Pero claro que nos cuidamos muchísimo. De hecho, nosotros estamos organizados en cuadrillas desde el principio, desde el vamos estuvimos organizados así. Yo les pedí tanto a los residentes como a los especialistas senior que no se junten. Un residente por vez, un especialista por vez y equipo suficiente como para tratar de resolver los inconvenientes en quirófano. Porque si cae uno, caen todos. Y eso es lo que estamos tratando de evitar. Estamos organizados de esa manera. El doctor, no sé si nos está escuchando el doctor López desde Perú. Doctor Ríos, desde Argentina, desde Córdoba, si nos está escuchando, ¿alguna medida en especial que usted esté? ¿Puede habilitar tu micrófono, por favor? Tuvimos una pequeña contingencia con nuestro presentador, entonces vamos a comentar ahora hasta que acá volvió otra vez, profesor. ¿Qué Profesor, tal? Sí, se cortó, no sé qué pasó. así es. El fútbol es así en esta nueva vuelta. Tenemos que seguir en la Bueno, lucha. Te bueno, seguimos escuchando, continuamos lo tuyo. bueno. Bueno, estamos hablando del equipo de protección, entonces para la urgencia polivalente es suficiente con el EpiTipo 2, que incluye la higiene de manos, la ropa y calzado cerrado como en el tipo 1, mascarilla quirúrgica y a lo que agregamos es gafa o protector facial. Como les había dicho, no sé si se escuchó, que se ha demostrado en los últimos estudios que
el virus penetra prácticamente por la mucosa oral, nasal y por los ojos, por lo cual son las zonas que más hay que proteger. Nosotros sabemos que son pacientes que no tienen síntomas respiratorios, pero en una pandemia no podemos descartar que esos pacientes estén infectados. Entonces, este nivel es el nivel de atención normal. Ahora, si nosotros tenemos que hacer algún procedimiento generador de aerosoles, como intubar al paciente en la urgencia, automáticamente se pasa a un EPI nivel 4 y todos se protegen completamente. También hay otro cambio que tuvimos que hacer, que nuestros pacientes para ser internados dentro del hospital, pasar de urgencia a sala de internados, de cirugía, de clínica médica o de traumatología, esos pacientes necesitan tener un test de COVID negativo. Entonces nosotros le hacemos la toma del hisopado nasal en la sala de urgencias. Esa situación también es una situación generadora de aerosoles, por lo cual el personal de enfermería y médico que va a estar involucrado en esa toma de materiales también se protege con un EPI nivel 4. El EPI nivel 3 es el que usamos nosotros en la urgencia respiratoria, que es un lugar donde hay pacientes respiratorios, ¿verdad? COVID y no COVID, pero no se tiene que hacer ninguna intervención, o sea, no se hace ningún procedimiento generador de aerosoles. Entonces, lo único que se agrega a esto, a lo que teníamos antes, son las batas impermeables y los guantes de látex, ¿verdad? Y después el mismo equipo. Y también en nivel 3, si es que el paciente queda en sala de respiratorios, donde tanto los cirujanos como los otros especialistas pueden ir a ver pacientes que tengan un problema quirúrgico, pero también tengan un cuadro respiratorio, que es muy frecuente en nuestro hospital, sobre todo los pacientes enfermos crónicos, como los renales crónicos, que vienen sobrecargados, o los cardiópatas, y en realidad tienen disnea por una cuestión de descompensación de su enfermedad, pero lo que le trae al hospital es otra patología, y tuvimos muchas patologías quirúrgicas así internadas en nuestro bloque B, que es nuestra área respiratoria. Entonces, los cirujanos cuando van ahí a evaluar a estos pacientes deben llevar el EPI nivel 3. Y el EPI nivel 4 dejamos solamente para los pacientes que tienen durante los procedimientos generadores de aerosoles y para los procedimientos quirúrgicos. Acá la diferencia con el de nivel 3 es que se tiene que usar una mascarilla N95 o similar, porque la posibilidad de aerolización es más alta y eso es lo único que protege realmente el personal para la aerolización. Como en todos los lugares, los equipos son bastante escasos, pasó en todo el mundo, y nosotros estamos también, sobre todo con la mascarilla N95, estamos reutilizando nuestra mascarilla, guardamos dentro de esas sobres de papel madera, lo etiquetamos y dejamos para usar en la siguiente guardia o el siguiente día para la gente que viene todos los días, porque es la necesidad de reciclar o de reutilizar, porque los insumos no alcanzan para la cantidad de pacientes que estamos viendo. Hablando de un poquitito de protección, me pareció muy interesante compartir este artículo que salió acá en la revista de emergencia de Elsevier, ¿verdad? Donde habrán visto que la mayoría, cuando empezó la pandemia, la mayoría de los hospitales y urgencias se hicieron con cajas de intubación, unas cajas de acrílico que se empezaron a poner para intubar los pacientes, ¿verdad? Se hicieron estudios en varios hospitales y este estudio recolecta 52 estudios que se hicieron en diferentes lugares, donde no encontraron ninguna ventaja entre hacer los procedimientos, la intubación, sobre todo en pacientes, utilizando esa caja de barrera que se usa, ¿verdad?, que vemos para las intubaciones, sino que todo lo contrario, aumentó el número de intentos para intubar los pacientes, aumentó el riesgo de muerte de los pacientes y aumentó también la aerolización, porque esto queda impregnado con aerosoles la caja, y al movilizar eso vuelve a subir, a aerolizar, y entonces eso puede volver a contagiar. Entonces, nosotros actualmente no estamos usando, pero en muchos lugares se usan. Entonces, por lo menos, ya que estamos hablando de protección, saber de que este equipo de protección, ¿verdad?, es una falsa
una falsa tranquilidad, y en realidad no deberíamos usar nada que no esté demostrado que puede ayudar a protegernos de este virus. Eh, bueno, esto es todo lo que tengo para mostrarles en la diapositiva, y no sé si tienen alguna pregunta, algo para aclarar. Bueno, voy en primer lugar a habilitar. Excelente la presentación, profesor. Te cuento que tenemos muchas preguntas. Quisiera habilitar primero con los comentadores que tenemos normales acá de nuestro grupo. Si tienen algún comentario en especial al doctor, profesor Aldana, alguna pregunta en especial y algún comentario para el doctor Marcelo, para el profesor Pedersani, por favor. Sí, muy interesante la presentación del doctor Marcelo Pedersani, muy interesante. Gracias, Marcelo. Como De nada. siempre, destacás en las presentaciones bastante didácticas. Mi pregunta es la siguiente. Cuando estamos hablando de dos urgencias, una pensando en pacientes muy probablemente COVID positivos, respiratorios, y la otra que eventualmente no lo son. Pero resulta que estamos, y eso tiene mucho que ver también con el equipamiento del personal que recibe a esos pacientes, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en el momento en el que la curva esté en el pico máximo, en donde prácticamente la mayor parte de los pacientes que llegan a la urgencia probablemente sean COVID positivos? En ese sentido, ¿cómo está organizado el servicio? ¿Qué es lo que se piensa o cómo se piensa actuar en ese sentido? Sí, bueno, en realidad es una muy buena pregunta, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan, ¿verdad? Ahora, siempre las implementaciones de los planes y los planes a veces no coinciden, ¿verdad? Son muy buenos en papeles, para implementar no funciona tan bien. El plan es hipertrofiar la urgencia respiratoria todo lo que se pueda para tratar de evitar que los pacientes COVID entren a la urgencia polivalente. ¿Sí? Inclusive habíamos hablado de habilitar áreas dentro del hospital, dentro de las salas de internado, ¿verdad? De clínicas médicas, para que los pacientes sean evaluados y rápidamente subidos a una sala aislada dentro del hospital, para tratar de mantener esa urgencia polivalente, por lo que habíamos hablado. Ahora, nosotros tenemos pacientes que no pueden ir a ningún otro lugar, tienen patologías demasiado complejas y solamente en clínica le podemos atender y dar, digamos, solución a sus problemas. Entonces, queremos tratar de mantener la urgencia polivalente todo el tiempo que se pueda, ¿verdad? En el momento que no se pueda, en el momento donde la cantidad, ahora mismo te digo números así exactos, nosotros por día tenemos aproximadamente 80 consultas nuevas en urgencia polivalente, y ahora que hay muchos casos de coronavirus, estamos alrededor de 30 consultas respiratorias por día. O sea que las consultas polivalentes siguen siendo mucho más que las consultas por COVID. Uy. En el momento que se dé la vuelta a eso, que tengamos que cambiar, probablemente el plan B es no meter a la urgencia, y el plan C es usar equipos de protección nivel 3, todos en todas las urgencias, y así centralizamos todos los pacientes, ¿verdad? Pero ojalá que no lleguemos a eso. Gracias, profesor Aldana. ¿Alguna pregunta más que tengas? No, nada más. Bueno, excelente. Gracias por su presentación. Seguimos adelante. El doctor Jorge Ríos nos está viendo de Argentina. Profesor Ríos, si tenemos alguna pregunta sobre lo que estamos exponiendo en la parte de COVID y el manejo, que ustedes también tienen mucha experiencia y muchos casos allá en la Argentina que está comenzando. Buenas noches, gracias Víctor por la invitación. No, en realidad felicitarlo ahí al profesor. Y nosotros acá estamos, el manejo nuestro en sí, hasta ahora en la zona mía, los pacientes se están manejando gran parte en su domicilio. Son pocos los que realmente van a internación y muy poquitos los que están en este momento en terapia intensiva. Los que están en terapia son los que tienen grandes factores de riesgo, como son obesidad, diabetes, hipertensión. Pero no tenemos las grandes complicaciones que han mencionado en otros lugares.
Muchas gracias, profesor Ríos. Doctor López de Perú, si tienes alguna pregunta para nosotros, puedes habilitar tu micrófono y si no, seguimos. Doctor Evelio Legal, ¿alguna pregunta para el profesor Perersani? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Sí, bien. sí. Buenas tardes y gracias a todos por la presencia. Yo tengo una pregunta que ojalá le sirva a alguien más, ¿verdad? Es algo tal vez personal, pero se ve muy distribuido este tapaboca que es el KN95, muchos dicen que es la misma cosa que el N95, pero con el reglamento chino, ¿verdad? Entonces, busqué realmente bastante, más que publicaciones periodísticas, de repente no pude encontrar mucha información fidedigna de si realmente tiene un porcentaje superior a una buena mascarilla quirúrgica, que según las publicaciones, las que tienen tiras que se atan, inclusive pueden llegar hasta un 70-75% de filtración. Y me gustaría saber si es que conoce el doctor Persani algo sobre eso. Sí, sí, nosotros también estuvimos, Evelyn, investigando porque el día que nos llegó del ministerio esas mascarillas, que son las que compró el ministerio, no nos gustó a nadie, ¿verdad? De hecho, tuvimos que hacer una pequeña investigación y ver un poquitito cómo era. Y en realidad, son mascarillas que cumplen los niveles, así como decir, chinos de N95, pero o sea, para nosotros, el porcentaje que tiene que filtrar una mascarilla N95 es alrededor del 95%. Y estas mascarillas chinas dependen de la procedencia y del tipo exacto. Ellos aceptan mascarillas que ya están entre los 88 y 92% de protección, ¿verdad? Que nosotros creemos que es aceptable para un servicio de urgencia. Ahora, en algunos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en los que manejan cabeza y cuello, hay controversias mundiales, pero al final, al comienzo de la pandemia, todo el mundo se queja, pero al final la mayoría decidió usar esto, que es lo que tenemos, ¿verdad? Pero yo creo que para nosotros, para las urgencias, tanto polivalente como para la urgencia respiratoria, donde nosotros no vamos a tener ningún procedimiento sobre la vía aérea del paciente, yo creo que funciona. Ahora, en algunos procedimientos quirúrgicos, sobre todo en la cabeza y cuello, hay... Bueno, excelente, profesor Pedersani. Estamos recetados otra vez nuevamente, estamos atrasando. Doctor Javier Brizuela, usted es uno de los panelistas acá. Si puede habilitar su micrófono y hacer su pregunta, por favor, o su Al comentario. doctor Persani, le quería leer la pregunta que hizo el doctor Rubén Rojas. Dice, estadísticamente, ¿cuáles son los horarios que tienen más demora en la atención? Según lo registrado en la hoja de RAC, ¿quién lo controla? Sí, nosotros hicimos ya ese trabajo hace años y los horarios, los peores horarios son entre las 9 de la mañana y el mediodía y después entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. ¿Verdad? Yo creo que es por la facilidad de la gente en ese horario de acudir a los servicios, porque o sea, las urgencias llegan a la hora que ocurren, pero normalmente estas urgencias son urgencias diferidas, el que ya venía con dolor, el que ya tenía la presión alta y aprovechó que hubo alguien que le traiga al hospital. De hecho, en un momento de la evolución de la urgencia, cuando se hacían guardias de 24 horas, había refuerzos de clínicos en esos horarios, en un consultorio aparte en la urgencia. Después, nomás aumentó tanto la cantidad de pacientes que se incluyó más gente a la guardia para solucionar los problemas. Excelente. Le leo otra pregunta, profesor, que tenemos que de nuestro chat múltiple. ¿Cuánto tiempo, una vez que es admitido un paciente y tiene una urgencia y se duda del el test de COVID positivo, cuánto tiempo tarda en el test de COVID en realizarse y tener el resultado? Sí, bueno, en eso variamos muchísimo. Al comienzo de la pandemia estábamos mucho mejor, pero como nosotros no procesamos los test de COVID en el hospital de clínica, se procesan todo a nivel del ministerio, estamos viendo un retraso importante. De hecho, ahora, antes ingresaba al paciente y nosotros le tomábamos el test, ahora nosotros, debido al retraso, no hay mucha diferencia, acumulamos los pacientes y todos los que entran desde el mediodía
hasta la mañana siguiente le hacemos el test todos juntos a la mañana y enviamos al ministerio, porque la diferencia o sea, tomando muchos test por separado, usamos mucho equipo de protección y la diferencia en el retorno, porque el ministerio procesa a la mañana, o sea, no tiene ningún sentido. Y haciendo el ministerio estamos teniendo 5 días de retraso para tener la confirmación de COVID. O sea que si el paciente es sospechoso, le enviamos directamente a sala de respiratorio y que espera ya sus 5 días. La otra pregunta, profesor. ¿Cuál es el protocolo en pacientes asmáticos que constantemente usan el PUF? Sí, bueno, nosotros lastimosamente tenemos que trabajar en cuanto a la cantidad, ¿verdad? En nuestra proporción de pacientes que consultan, los asmáticos por suerte son una población bastante pequeña y esos pacientes asmáticos que tienen crisis asmática a repetición, todas las veces que vienen al hospital deben ingresar en la respiratoria y todas las veces que vienen debemos descartar COVID en ellos. Por suerte no son demasiados, pero es el protocolo que estamos siguiendo. El protocolo no es perfecto, es lo que nos está funcionando para evitar el contagio masivo de nuestra gente. La otra pregunta viene de un cirujano, profesor. ¿Qué pasa con el paciente no respiratorio y que necesite cirugía urgente? Y también en el respiratorio, ¿qué hacemos? Sí, no, el protocolo de la urgencia quirúrgica no cambiamos, ¿verdad? Si el paciente no es COVID, o sea, no tiene síntomas de COVID y necesita una cirugía urgente, se opera al paciente. Y en el postoperatorio le hacemos el test del COVID para ver si es o no es COVID para tener los recaudos necesarios. Y si es un paciente respiratorio que está en área COVID, también, o sea, se habilita en el pabellón quirúrgico central un quirófano para COVID y se le mete al paciente sin tener los test. O sea, ante la sospecha de COVID, se actúa como si fuera un paciente COVID, pero no se retrasan las urgencias quirúrgicas hasta tener el resultado. Excelente. Y tengo una última, profesor. ¿Es la intubación, según su perspectiva, la solución de estos pacientes COVID cuando tenemos en la urgencia este problema? ¿O usted considera que la oxigenoterapia disminuida en potencia nos podría a nosotros solucionar el problema mucho mejor que una intubación con el probable riesgo de todo nuestro grupo de trabajo permanente? Sí, no, yo estoy convencido que la cánula de alto flujo encontró su lugar en la medicina en estos pacientes COVID. Estoy convencido, cada vez cuanto más trabajos leo, tienen mejor. O sea, nosotros solicitamos al hospital cánulas de alto flujo para la urgencia. Lo que pasa es que solicitamos en un momento donde estamos en crisis, ¿verdad? El hospital se comprometió a intentar tener las cánulas, pero en este momento que estamos peleando por tener insumos y se nos vienen todos los pacientes encima, un momento complicado, ¿verdad? Pero la oxigenación estándar con mascarilla con reservorio, que nunca antes nosotros habíamos usado, o sea, de los pacientes graves, habitualmente de la máscara común se le intubaba a los pacientes, nosotros ahora estamos usando máscara con reservorio y con esa máscara con reservorio nosotros ya vimos una disminución de la necesidad de intubación en los pacientes respiratorios, o sea que funciona la oxigenoterapia sin Voy a intubar, habilitar. mejor no intubar. Gracias, profesor. Le voy a habilitar al doctor Gerardo Victoria de Panamá. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, el doctor Gerardo Victoria es un gran amigo mío, profesor de la Universidad de Panamá. Y Gerardo, después de todo esto que nos está tan golpeando y que ahora ustedes se están liberando también, alguna pregunta que tengan o algún comentario de lo que les pasó a ustedes en Panamá sería interesante para nosotros. Sí, definitivamente. Gracias, Víctor. Excelente conferencia, doctor Pedersani. Acá recién nosotros estamos saliendo del problema, como dice Víctor. Estamos tratando de despejar los cuartos de urgencia que antes eran todos COVID. Ahora ya se están viendo, tratando de meter algunos pacientes electivos que se han quedado atrasados de cirugía vascular, de cirugía cardiovascular, porque ya eso antes estaba proscrito. Y yo tengo una pregunta específicamente para el doctor. En caso tal de que el paciente de la urgencia se le hace el estudio, se opera de urgencia y sale positivo, ¿usted qué recomienda que ese paciente pase a tratamiento por el grupo de COVID o que sigan el servicio de vascular y manejado conjuntamente por el equipo de COVID?
Y la otra pregunta que tengo, doctor, acá hay un debate mucho sobre la hidroxicloroquina para iniciarla tempranamente en los primeros 7 días en esos pacientes precisamente. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, nosotros decidimos por mantener todos juntos los pacientes con COVID. Entonces es más fácil manejar en una sola sala, independientemente si venga de clínica médica o venga postoperatorio de cirugía vascular o postoperatorio de alguna cirugía general. Nosotros todos los pacientes COVID los ponemos en la misma sala, bajo el mismo esquema de tratamiento con los mismos médicos. Tratantes nos funciona mejor, a nosotros podemos controlarlos mejor. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, nosotros no estamos usando. ¿Sí? No estamos usando en los pacientes que requieren oxígeno, estamos usando dexametasona, ¿verdad? Y manejo habitual de los pacientes con oxigenoterapia, prono despiertos, pero anticoagulación sí tiene una escala de Caprini alta, pero nada más que eso. Y en realidad dentro del protocolo está usar antiviral, ¿verdad? Pero no contamos nosotros con el antiviral en el hospital, entonces no lo estamos haciendo a no ser que alguien pueda comprar, pero es muy caro. O sea, no. Gracias, profesor. ¿Alguna pregunta más que tengamos del panel? Yo creo que le estamos utilizando y nos está ayudando excelente la presentación del profesor Pedersani, que es el jefe de nuestra urgencia. Si alguna pregunta más, por favor, tengan los residentes o alguna pregunta más tengan dentro del grupo, por favor, si puede habilitar su micrófono y hacerle la pregunta. Les dejo un minuto antes de cerrar todo y terminar. Para un comentario final, nosotros tenemos 30 personas en nuestro Zoom y tenemos 15 en YouTube, casi 80 personas entre residentes, estudiantes y enfermeros, lo cual es un gran logro para esta primera sesión que estamos teniendo. ¿Alguna pregunta en especial de los residentes? Doctora Carolina Saldívar, ¿alguna pregunta que usted tenga, por favor? Jefe, sí. Acá me pasan una pregunta. Dale, te escuchamos. Vale. Y ya para cerrar, porque son 45 minutos, se va a quedar sin lengua el profesor Pedersani y mañana tiene que abrir la urgencia temprano. ¿Cuál es el papel de los corticoides en la enfermedad de COVID y si se está usando en el hospital de clínica? Sí, la dexametasona ha demostrado ser el único fármaco que mejora, no mejora, disminuye los días de internación y disminuye la evolución de la enfermedad hacia la severidad, ¿verdad? Nosotros estamos usando, como dicen las guías internacionales, 6 miligramos día de dexametasona por 5 días, pero en los pacientes que necesitan oxígeno. O sea, los pacientes que no necesitan oxígeno no ha demostrado tener ningún efecto, y a los pacientes que ya fueron intubados e ingresados a terapia intensiva tampoco tiene un efecto. De hecho, se hace igual, pero no ha demostrado un efecto tan alentador como al paciente que está moderado, que empieza a requerir oxígeno, ¿verdad? Y que es el paciente que yo creo que es el que hay que salvar. El que no llega todavía al respirador es el que tiene más chances de salir. Bueno, yo creo que hemos concluido nuestra primera sesión. Son 45 minutos de charla y de trabajo permanente. Les agradezco a mis amigos internacionales que estuvieron, al doctor Gerardo Victoria de Panamá. Les comento también que nos estuvieron escuchando gente de Cuba, gente de Brasil, gente de Argentina, gente de Perú. O sea que la sala 10 realmente va a cumplir un rol fundamental, y les recuerdo la próxima sesión va a estar dada por el doctor Marcelo, el doctor Lira de México. El doctor Orlando Lira es un flebólogo y cirujano vascular mexicano de alto nivel y va a tener como comentarista un grupo totalmente diferente al cual vamos a sumar más adelante en la próxima sesión. Van a ser el doctor Eugenio Jiménez de México, el doctor Sergio Garbas de Argentina, el doctor Carlos Sánchez Carpio de Argentina, el doctor Juan Bombín de Chile y la doctora Heidi Cáceres de Paraguay. Vamos a hablar de patología venosa, urgencias, cómo manejar los pacientes, cómo manejar la úlcera varicosa, la úlcera isquémica, y también nos va a comentar un nuevo desafío que estamos teniendo, que es la nueva clasificación de varices o la clasificación CEAP, que propuso la Unión Internacional de Flebología y la American Venous Forum. Profesor Pedersani, nuestro agradecimiento fundamental. Le agradecemos de parte de la Sala 10 y todo nuestro grupo de trabajo. Así que seguimos adelante. Gracias a los residentes, gracias a todos por estar aquí presentes. El próximo martes
a las 19 horas dejamos libre el micrófono para poder seguir adelante. Les recuerdo que nuestras charlas van a estar grabadas en YouTube y les vamos a pasar el link dentro del grupo. Seguimos sumando gente al grupo. Las inscripciones las se encarga la doctora Carolina Saldívar y todos van a tener un certificado de esta primera sesión. Un fuerte saludo a todos y les agradezco por la presencia. Aguante el Hospital de Clínicas, la Universidad Nacional y la Sala 10 como siempre. Fuerza, muchachos, y gracias por todo. Gracias, profesor Persani, por su presencia y le vamos a seguir estirando en cualquier momento. Excelente presentación como siempre. Gracias. Buenas noches a todos y suerte a todos. Buenas noches a todos.